Buenos días. ¿Me escuchan? Lo digo, profesor, sí se le escucha. Ya. Vamos a comenzar con la introducción a las fluctuaciones económicas. ¿Está bien? Esta es una de las partes, es la columna vertebral del curso de macroeconomía, porque con esto ustedes van a entender lo que está pasando en la sociedad con respecto a la macroeconomía, ¿no? Entonces vamos a leer primero el pensamiento de este señor, que es John Bates Clark. El mundo moderno concibe los ciclos económicos de una forma muy parecida como los antiguos egipcios concebían las crecidas del Nilo. El fenómeno se repite a intervalos, es de gran importancia para todo el mundo y no se comprenden sus causas naturales. Entonces, el río Nilo, eh, hay épocas de abundancia de agua y hay épocas de escasez de agua, pero mayormente no entienden las causas naturales, no entienden cómo nace, cómo se hace, cómo aparece, no hay. Entonces, esta parte del curso tiene la misma idea, tiene la misma idea, ¿ok? Entonces, las fluctuaciones económicas plantean un problema recurrente tanto a economistas como responsables de la política económica. El PBI real de Estados Unidos crece un promedio alrededor del 3% al año, pero esta media a largo plazo oculta el hecho de que la producción de bienes y servicios de la economía no crece a un ritmo constante. Lo interesante sería que las economías de todo el mundo, si tienen un plan, crezcan, ¿no? Crecen hacia arriba, o sea, crecen, aumentan. Entonces, si nosotros vemos el PBI norteamericano, como lo vamos a ver, ellos siempre, su crecimiento es, la tendencia se va hacia arriba, nunca hacia abajo, nunca hacia abajo. Por eso crecen tan lento, que es seguro, es un país seguro. Pero aún así, hubo un economista premio Nobel, que ahorita no recuerdo el nombre, que se pasó 50 años tratando de justificar con exactitud el próximo año, de pronosticar cuánto va a crecer el PBI norteamericano, y no lo logró. Pero sí tiene el premio Nobel, ¿no? Ya me acordaré de ese premio Nobel que se pasó 50 años tratando de pronosticar y de llegar a acertar, y nunca lo hizo, nunca lo hizo. Si él puso 3.9, le salió 4.1. Si puso 4.1, le salió 4.0. Si puso 2.1, le salió 1.9, pero nunca acertó. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales las economías fluctúan, ¿no? En este capítulo vamos a ver las características del ciclo económico. Los ciclos económicos se dan en los países y en las familias. Entonces, las familias tienen recesión cuando tienen graves problemas. Comienzan a crecer, llegan a la expansión y caída. Entonces, de nuevo, cuando llegan en recesión, se recupera, llegan a expansión y de nuevo caída. El secreto de esto es mantenerse el mayor tiempo posible en la expansión, igual que las familias. El secreto es mantenerse mayor tiempo en la expansión. Entonces, el ciclo económico tiene estas cuatro elementos: recesión, recuperación, expansión y caída. Es diferente medir el largo plazo y el corto plazo, y eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Hay países que en el largo plazo, como Argentina y Uruguay, son buenos, pero en el corto plazo son pésimos, ¿no? Y Perú es al revés, y todos los países, todos los países. Después vamos a ver la introducción de la demanda agregada. Este es un concepto que Keynes creó. Keynes creó. Entonces, nosotros conocemos la curva de precio y cantidad, la curva de demanda, precio, cantidad, y una pendiente negativa a la demanda.
Entonces viene Keynes y pone, se puede analizar mucho, ya no pone precios, pone el nivel de precios, o sea, todos los precios, y en vez de la cantidad pone producción. Y la producción no es otra cosa que el Producto Bruto Interno. Y en vez de ponerle demanda, le pone la demanda agregada. Y la demanda agregada está compuesta por lo que hemos visto, por todo lo que consumimos, más todo lo que invertimos, más el gasto público. Si es una economía cerrada, ahí termina. Si es una economía abierta, le aumentamos las exportaciones netas. Ese es el aporte de Keynes para solucionar los problemas de la Gran Depresión. Esos conocimientos sirvieron para reducir el problema de la Gran Depresión. Después que Keynes dejó esos escritos, viene otro señor Friedman y crea la oferta agregada. Keynes lo hizo en el 30, Friedman lo hizo en el 50, la oferta agregada a corto plazo y largo plazo. Entonces, como nosotros sabemos por geometría o cálculo, la demanda agregada es finita y la oferta agregada es infinita. Pero la mano invisible del MIC hace que tenga siempre un corte, una intersección, un equilibrio. El modelo de demanda y oferta agregada debe ser utilizada para analizar los efectos de las perturbaciones a corto y largo plazo. Bueno, entonces, oferta agregada, demanda agregada. Y a esas dos gráficas le agregaron los precios. Y ahora, más adelante, vamos a ver cómo el primer aumento de los precios del petróleo generó un desempleo bárbaro. Eso es lo que vamos a aprender ahora. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, pero Bien, el crecimiento es mayor en años que en otros. A veces la economía pierde terreno y el crecimiento es negativo. Entonces, miren, ahí va la primera foto. Esto que está aquí es de 39 años. De 1965 al 2004 son 39 años, ¿no? 39 años. Y el crecimiento de estos países que ha escogido el Banco Mundial y el libro, el texto de Mangi, es España, Francia, Estados Unidos, Japón, China, Noruega y Singapur. Entonces, miren cómo los países crecen en 39 años en promedio, 3.2. Francia, en 39 años, 2.6. Estados Unidos, 3.0. Japón, 3.4. China, 9.1. Noruega, 3.2. Y Singapur, 8.0. Entonces tú comienzas a observar que en esos 39 años, y por simple observación, ves que el que ha crecido más ha sido China y Singapur. Pero eso no te indica que el bienestar de esa sociedad sea mejor que la francesa o que la japonesa o que la americana. Siempre ha existido un bienestar, sí, en esos países, correcto, pero unos tienen mayor bienestar que otros. Unos tienen mayor bienestar que otros. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nosotros el promedio. Entonces dice la teoría económica, si un país crece a 3.0 o a 9.1 como China en 39 años, al quinquenio siguiente, estamos hablando de 2005 al 2010, la economía china va a ser súper creciente, van a tener mayor producción de bienes y servicios, igual que Singapur, igual que Singapur. Entonces, esa es la producción, esa es la producción. Ahora, cada país tiene su estructura democrática, ¿no? En Estados Unidos hay demócratas y republicanos. En China solamente alguien dirige la economía. Alguien dirige la economía hacia el lado capitalista, pero también hay lado socialista. En Noruega es una combinación de ambas. En Singapur es el capitalismo, el neoliberalismo.
En España es la combinación, ¿no? El socialismo y el capitalismo. Entonces, esos datos se tienen que observar. Pueden crecer al máximo. En esos 39 años, al máximo debieron crecer España a 8.9, Francia a 7, Estados Unidos 7.2, Japón a 12.9, China 19 y Singapur a 14. Y lo mínimo que pueden crecer, o sea, ahí van a tener una recesión. España 3.7, Estados Unidos 3.1, todos tienen al mínimo una recesión. Es una recesión, es una caída de la producción. Entonces, esas son las proyecciones que se han hecho ya seguras, porque estamos en 2022, esto ha sido aproximadamente hace 18 años, ¿no? A ver, entonces 2022 menos 2004, eso ha sido hace 18 años. Eso ya está ajustado. Esos son datos reales. Pero estos países no han caído en el mínimo, porque estos países han mantenido en negativo, a excepción de Singapur. A excepción de Singapur. Entonces, estas fluctuaciones de la producción de la economía están estrechamente relacionadas con las fluctuaciones del empleo. O sea, que a mayor crecimiento, mayor empleo. A mayor producción, mayor empleo. Salvo que se aplique la tecnología o robótica y el empleo queda out, ¿no? Entonces se aplica mucha tecnología. Entonces eso implica otra idea, que hay que tecnificar a las personas que manejan esa maquinaria, que no van a ser todas, van a ser mucho. Por ejemplo, cuando Marx dijo el ejército de desocupados que venía con el capitalismo, lo votaron de Inglaterra, ¿no? Lo votaron de Alemania, lo votaron de Inglaterra, porque él ya había observado que las nuevas tecnologías traen altas desocupaciones. Y las nuevas tecnologías tienen que estar de acuerdo con los seres humanos, tienen que capacitarse. Yo me tuve que capacitar en esta tecnología. Tenía mi laptop guardada, sea para hacer PowerPoint, nada más. Pero vino este factor exógeno de la pandemia y nos obligaron a aprender. Tuve que capacitar. Si no me hubiera capacitado, tal vez perdería mi trabajo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Bien, cuando la economía atraviesa un periodo de disminución de la producción y hay aumento de desempleo, se dice que se encuentra en recesión, o sea, digamos, en lo mínimo que nunca han estado estos países. La recesión reciente que comenzó a sufrir Estados Unidos a finales de 2007, entre el tercer trimestre del 2007 y el tercer trimestre del 2008, o sea, la recesión del 2008 duró 4 trimestres, un año. La producción de bienes y servicios de la economía fue casi nula, en contraste con el crecimiento normal. A continuación, el PBI cayó vertiginosamente en el cuarto trimestre del 2008 y el primero del 2009. La tasa de desempleo fue 4.7 en noviembre del 2007 y 10.1 en octubre del 2009. La recesión acabó oficialmente en junio del 2009, cuando el crecimiento volvió a ser positivo, pero la recuperación fue débil y el desempleo siguió siendo alto incluso ¿cuántos años más tarde? Unos cuantos años más tarde. Como cabría de esperar, la recesión dominó en las noticias económicas y las resoluciones del problema ocupó un lugar prioritario en la agenda del presidente Barack Obama. Barack Obama. Entonces, los economistas llaman esto un ciclo económico, pues. Entonces, en el 2007 entraron en junio, hasta junio del 2008, y el primer trimestre del 2009 se recuperaron, ¿no? Esa recesión ocasionó alto desempleo, y recién comenzó a crecer, ¿no? Ya hemos explicado que en la sociedad tiene que haber gente que labore, que trabaje para tener rentas,
y para hacer presión al mercado, para hacer presión al mercado. ¿Está bien? Profesor, Dime. ¿no es recomendable que un país se encuentre en la etapa económica de auge? Porque creo que una vez escuché una frase, no me acuerdo de qué personaje, que decía que todo país que está en auge tarde o temprano caerá en depresión, creo. No me acuerdo muy bien. Sí, está correcto lo que dice. La idea es mantenerse mayor tiempo en auge. Esa es la idea, mantenerse mayor tiempo en auge. Pero a veces no se puede porque vienen factores exógenos como, por ejemplo, el país ha estado tranquilo hasta que apareció la guerra de Ucrania-Rusia. Ese fenómeno exógeno nos ha hecho que los precios del trigo suban. Y si ese bien que todo el mundo, que el globo terráqueo ingiere para convertirse en harina y en pan, hace que suban todos los bienes por expectativas. Ese fenómeno que está a 20.000 kilómetros del Perú, ¿cómo nos golpea? Entonces, la idea es que los países se mantengan siempre en el mayor tiempo posible en expansión. Entonces, ¿quieres un ejemplo peruano? El guano y el salite los mantuvo en expansión hasta que se acabó. Entonces, si tú pones a leer la historia, ¿cuántos años tuvimos con el guano y el salite en expansión? ¿O cuántos meses? A ver, indaga, investiga. Entonces, todo ese año que teníamos abundante esa materia prima, ese fertilizante para que Europa coma, tuvimos dinero. Después que se agotó, vino la grave recesión y vienen los conflictos. ¿Te das cuenta? Las recesiones son en realidad tan irregulares como frecuentes. Las recesiones son irregulares y frecuentes, ¿ah? Y frecuentes. Bueno, la pandemia ya nos dio una lección. La pandemia ya nos dio una lección. Unas veces van más seguidas y otras muy distanciadas. Cuando nosotros vendíamos harina de pescado, éramos los segundos después de los japoneses. Pero no nos podíamos comparar porque ese país tenía alta tecnología. Pero un hombre llamado Banchero luchó contra ese país. No luchó, hizo competencia. Y con habilidades llegó. Con habilidades. Bueno, mala suerte que lo mataron y todo se vino abajo, ¿no? Que si ese señor se hubiera seguido, hubiéramos tenido buena cantidad de entrada de dinero, de divisas al país. Buena cantidad de dinero, ¿no? Ese tipo era emprendedor. Ese tipo no podía estar sentado en un sitio, recorría toda la costa, ¿no? Lima, Chimbote, Piura, Piura, Tacna, toda la costa se recorría buscando nichos de mercados y lo encontró. Y él levantó la pesca a nivel mundial. Entonces, queremos ciudadanos de esa calidad para que el país salga adelante. Bien, la idea es mantenerse siempre en la expansión mayor tiempo posible. Entonces, lo del guano del salite no se dieron cuenta o no percibieron, ¿no? Y se agotó y caímos. El azúcar, también caímos. Nosotros exportábamos trigo, pero no fueron por variables exógenas, sino por variables dentro del modelo. En el caso de las exportaciones de azúcar, de trigo que teníamos y de café, Velasco en el 68 tomó y los dueños de los negocios tuvieron que abandonar, pues, porque los despachó, ¿no?, con lo que estaban vestidos. La diferencia entre Velasco y Fidel es abismal. Fidel les dio una semana para que recojan todas sus pertenencias y se las lleven. Velasco, así como estaban vestidos con pijama, los mandó al exterior. Entonces, ¿quién es más cruel, Velasco o Fidel? ¿Te das cuenta? Velasco, Entonces, profesor. claro, Velasco. Entonces, de ahí mira cómo muere ese señor, ¿no? Con una tristeza pero bárbara. Y ahí viene la broma burlesca que dice, ¿quieres que el Perú camine sobre ruedas? Pues vas a caminar sobre ruedas. Puto. Y verdad, él andaba en un trencito, ¿no? Un trencito que le habían hecho para que corra de toda manera.
Es burlesco. Bien, los acontecimientos históricos plantean una variedad de preguntas relacionadas entre sí. ¿A qué se deben las fluctuaciones a corto plazo? ¿Qué modelo debe utilizar para explicarlas? ¿Puedes los responsables de la política económica evitar las recesiones? Pregunta, ¿no? En caso afirmativo, ¿qué instrumentos deben emplear? Entonces, vamos a ver, ya vimos la cifra de estos países, ahora vamos a ver la cifra de acá. Argentina, en 39 años, en promedio creció 3,1, Chile 4,3, Uruguay 2,5, Corea 6,8, India 5,2, Ghana 3,8, país del África, el máximo y el mínimo. Mira, Argentina de 1920 para atrás era una potencia. Su per cápita era altísimo. Su per cápita, de 1948 para atrás, Cuba no era una potencia, pero tenía un crecimiento bárbaro. Su per cápita era uno de los mejores del mundo, Cuba. Cuba, mira, Cuba, ¿no? Y Argentina hasta ahora sigue teniendo, Dios le ha regalado pastos para que produzcan ganado y crezca ganado y vendan carne y vendan vinos y vendan uva, vendan manzanas, son agroexportadores. En las guerras mundiales Argentina surtía a esos países, ¿no? Pero desde que entró Perón hacia adelante, con el populismo Argentina se ha venido abajo. Y aún así, ahora Argentina sigue siendo un país que tiene una altísima inflación, ¿no? Venezuela la tiene y después Venezuela la tiene la inflación y después la tiene Argentina, como vamos a ver a continuación. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Algunos países latinoamericanos han experimentado periodos de gran expansión con tasas máximas de crecimiento superiores al 10%, en Argentina, Chile o Uruguay. Sin embargo, estos países también sufren grandes fluctuaciones y podemos observar periodos con tasas muy negativas. Los países europeos y Estados Unidos tienen tasas medias de crecimiento en torno al 3%, con menos fluctuaciones, con menos fluctuaciones. O sea, Argentina, Chile, Uruguay siempre han estado liderando estos crecimientos, ¿no? Y si tú lees la historia, en ese orden Argentina, Chile y Uruguay aplicaron modelos que venían nuevos del Nuevo Mundo. Nosotros no los aplicamos, no porque no queríamos, sino porque alguien deseaba no aplicarlos. Alguien no quería aplicarlos dentro del país. Entonces, eso indicaba que todo descansa sobre la educación. ¿Por qué los argentinos sí lo cambiaron? ¿Por qué los chilenos? ¿Por qué los uruguayos? Y verdaderamente su tasa de educación de esos países es mucho mejor que la nuestra, o sea, están más preparados, ¿no? Y por ahí va la cosa. Entonces, tienes que instruir a la sociedad para que tome una buena decisión. Bien, miren, yo tengo que ir al médico media hora, que es la clínica Estela Maris a 2 cuadras, y mi cita es a las 9. Llegaré 9:20, 9:30. ¿A quién le paso estas copias? A que me dé un correo ahorita a alguien para enviarle a ver, Yo le proporciono mi correo, profesor, para que me lo envíe. ponlo en el chat para escribirlo Ya un momento, profesor. de una vez, para enviarte todo esto para que vayan leyendo y me vayan preguntando. Jean, Jean punto Garibay punto S arroba uni.pe.
Ahorita lo envío. Mm, redactar para Jean. Punto. Garibay, ¿no? Si hay un montón de Jean, a ver. Bueno, todo con minúsculas. Jean. Punto. Garibay. Punto. S. Ya. Jean Garibay Sosa. Sí, profesor. Ya, ese es. Garibay, ahí está. Asunto. Llegó, a ver, por favor, verifica. A ver, voy a verificar. Todavía no me llega, profesor. Ya, ojalá Ahora que sí ya llegue. me llegó. Ya. Eh, Más abajo, después de lo que hemos explicado, están las estadísticas del Perú. Vayan leyendo y vayan leyendo el libro. Yo regreso, mis citas a las 9, ¿no? A las 9 en Estela Maris y me olvidé que tenía clase los jueves. Bien, ya regreso. Ok, profesor. Voy al médico.
Bien. Bien, ¿me escuchan? Buenas, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí se le escucha. Ya. Tenemos todavía media hora exacta, 31 minutos. Bien, entonces ustedes ya han visto la tasa de crecimiento de estos países, ¿no? Chile, Uruguay, Argentina, Colombia que no está, pero debería estar. Ahora vamos a ver el crecimiento en el 2022, en abril del 2022, ¿ok? Entonces, ¿cómo se lee este cuadro? Este cuadro se lee de la siguiente manera. Si nosotros superamos lo de América Latina y el Caribe, estamos bien. Si estamos debajo de 6 puntos, ejemplo, en el año 21 estamos debajo de 6,8, no hemos llegado al promedio de América Latina y el Caribe, o sea, estamos reprobados, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, nosotros podemos ver que el Producto Bruto Interno de Brasil en el año 2019 fue 1,2. Si lo comparamos con el de Perú, Perú fue el que creció más con Bolivia. Pero recuerda que el Producto Bruto Interno brasileño está cerca a 1,2 billones. 1,2 billones. Entonces, y el del Perú es la cuarta parte de un billón. El del Perú es la cuarta parte de un billón. Pero aún así hemos crecido más rápidamente que Brasil, ¿no? Que México, Colombia no gana, ¿no? Ecuador cero, ese año 2019 cero, por todos los conflictos que tiene. Miren lo que está pasando en Ecuador ahorita. ¿Qué es lo que quieren los indígenas? Primero, que les bajen el precio del petróleo y del gas. El precio del petróleo y del gas no es de Ecuador, son de empresas transnacionales. Segundo, quieren que le congelen todos los precios de los alimentos. Esas son empresas privadas nacionales y extranjeras. Tercero, no quieren que exploten, no quieren que exploten, que hagan huequitos para sacar petróleo y gas del subsuelo. Subsuelo. No quieren, no quieren. Todo eso es contraproducente. Todo eso es enviado por alguien. Los indígenas, si tú le preguntas, ¿y por qué no quieres que extraigan petróleo del subsuelo? No tienen en agenda lo que es el medio ambiental. Nunca lo han tenido. Si me dijera Brasil, bueno, ya Brasil ya tiene la agenda de medioambiental, ¿no? O sea, ya está justificado que no vas a hacer extracción, ¿no? Y Perú, Perú no tiene la agenda medioambiental. Este también nos está reduciendo el Producto Bruto Interno, los gases contaminantes. México tiene agenda medioambiental, pero Ecuador no, bueno. Entonces, están pidiendo lo imposible. Lo que pasa que del otro lado de los indígenas ya están diciendo que alguien como Correa está usando, porque a Correa le han dado 10 años de prisión oficial ya, pero como está fugado, el día que lo capturen, tiene que cumplir sus 10 años, ¿no? Entonces, si ustedes ven el crecimiento de Ecuador y ven la inflación de Ecuador, es la mejor, es la que está mejor controlada. Es cierto que los americanos se han metido con todo, pero ellos simplemente cuidan sus empresas, ¿no? No explotan. Entonces, ¿qué crees que se puede hacer para ayudar a todos los indígenas? ¿Qué crees que se puede hacer? ¿Qué crees que se puede hacer? Igual que nuestros indígenas, ¿qué crees que se puede hacer? En el Perú, por ejemplo, a todo lo que viven, aquí se viene el friaje. El friaje va a estar -10 en Puno, en Cusco, va a -10. O sea, aquí estamos congelados con 8 grados, 7 grados. Imagínate -10, un frío atroz.
¿Qué cree que se tiene que hacer? Sacar esa población y llevarla a un sitio, ¿no? Bajarla al llano, a la costa. La pregunta es, ¿querrán salir de su hábitat? No quieren. ¿Y por qué no quieren? De nuevo, vuelvo a lo mismo. Por falta de educación. Por falta de educación. Si no me crees, revisa el caso chileno. Cuando Chile alguien, la población no va bien y dice que se traslada a la buena. Y si no quieren trasladarse, los trasladan a la mala. Y punto. ¿No? Para los yacimientos que descubrieron, a la mala, toditos a cambiarse 30 kilómetros a la izquierda, para sacar del subsuelo mineral. Entonces, eso es una de las ideas que se tiene que hacer, ¿no? Y alguien viene con una nueva idea y dice, no, pues la democracia, el respeto, los valores. Ay, caramba, es bien complicado, ¿no? No es tan sencillo. No es tan sencillo. Después tenemos a Bolivia, Argentina. Entonces pueden observar que antes de la pandemia, México, Argentina, Paraguay y Venezuela, ya, Venezuela ya es un caos. Venezuela es menos 35, menos 30, menos 1.5 en el 21. Y en el 22, 1.5 y 1.5. ¿Y qué te dice la teoría? Que los países que crecen a 1.5 van a seguir siendo pobres durante 10 años más. A eso están condenados los venezolanos. O sea, estamos hablando del 2033. Si no cambian este señor Maduro, van a seguir pobres. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿No? Para levantarse hay que tener dinero, ¿no? Hay que tener dinero. Para levantarse hay que tener dinero. Ya nadie quiere invertir, ¿no? Porque hay mucho patria, dicen. Entonces, la cosa, por eso es que en Sudamérica, los países que tienen derecha conservadora, Ecuador, hasta ahora Brasil, hasta octubre Brasil, Paraguay, Uruguay. Todos los demás son de izquierda tímida o izquierda populista. México, izquierda populista. Perú, izquierda súper populista. Chile, izquierda pero no populista. Está midiendo todavía, ¿no? Está midiendo todavía Chile. Colombia todavía está midiendo, está midiendo. Entonces, tenemos un problema de que la gente, en realidad se está fortaleciendo la derecha. Lo único que falta en todos los países de Sudamérica, no solamente en el Perú, que toda la derecha tiene que unirse. Pero bueno, imaginémonos a Soto, a Porky y a Keiko juntos para que hagan un solo bloque, un solo partido. Es de hacerse, se hace. Difícil es, pero no imposible. Bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre este cuadro? Miren, en el 2021 Perú creció a 13, en realidad a 11, y Ecuador a 4, Chile a 11, y las proyecciones son para Perú regulares, 3. Tiene que ser más para tener... ¿Sabe por qué tiene que ser más de 3 para reducir la pobreza? Para reducir la pobreza tiene que ser... Este gobierno ha vuelto a la pobreza, a la pobreza del primer gobierno de Alan García. Está llegando a la pobreza del primer gobierno de Alan García, o sea, 52%. Aquí no hay cambio de constitución, que la constitución no tiene nada, la parte económica no tiene nada que ver. No hay que ser, quieren cambiar la constitución. En Ecuador están pidiendo nacionalizar todas las empresas, imagínense. O sea que piden 5 cosas, ¿no? Nacionalizar, que no extraigan petróleo,
que los precios se congelen y nacionalizar. Y 5 cosas piden. Se están pidiendo lo imposible. Bueno, esperemos que termine bien ese país, ¿no? Y aquí tenemos la inflación de mayo a mayo, en 12 meses, ¿no? Miren la inflación de Venezuela, 3 dígitos. La general, 167. La de alimentos, 163. La de Argentina, 60, 62. Venezuela es un país bonito, pero nadie quiere visitarlo porque no sabe lo que puede pasar. No sabe lo que puede pasar. No creo que ningún turista se arriesgue a conocer Venezuela. Tiene islas maravillosas, ¿no? Unas islas muy bonitas, muy, muy, muy agradables. Cuando llegue el barco, te combinan, no te obligan. Bueno, te combinan, pero no te obligan. Que te tomes una foto con Chávez. Ahí, o sea, Chávez está ahí parado así como un muñeco, pero es legal, y ahí te tomas y queda para recuerdo. Pero nadie, bueno, yo no me tomé, me pasé nomás. Pero algunas personas por temor se tomaron. Pero una vez que ya salimos, subimos al barco, estábamos ya en tierra del barco, ¿no? De hablar, no te combina. Lo que nos dijo él cuando fuimos hace 2 años, prohibido hablar mal del gobierno. Los carros tienen oídos, los ambulantes tienen oídos, los ambulantes tienen oídos, prohibido. Y el tipo de cambio se hace aquí, abajo, ya no. Das un billete de 20 dólares y te dan medio kilo medio, 3/4 de kilo de papeles para consumirlos tomando desayuno, almuerzo, ¿no? Estoy hablando hace 3 años que visité Venezuela, o las islas, un mar maravilloso. Entonces, eso es grave. Chile y Colombia, mira, Colombia. En mayo nomás se ha disparado la inflación de Colombia. Colombia, que ha sido un país que ha estado en nexo con Estados Unidos toda la vida, ya se disparó y no se sabe. Y verdaderamente la inflación de Perú es 13. Estas son del Fondo Monetario Internacional, no son de las encuestadoras peruanas. Las encuestadoras peruanas te dan un dígito, 8.1 máximo, pero de alimentos es 13.6. O sea que si yo gano 12 salarios básicos, siento un poquito, pero si tú ganas 2 salarios básicos, sientes con más fuerza la inflación. Y eso es lo que tienen que decir. La gente que tiene 3 salarios básicos para abajo, ellos ya están en inflación de 2 dígitos. Están que la ven negras. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? A ver. Profesor, más o menos, ¿en qué tiempo se estimaría que Venezuela pueda salir así de la pobreza después de que salga Maduro? Para la reestructuración económica tendría que pasar un buen tiempo, promedio de 5 años, 10 Claro, años, ¿sí? por lo menos, porque la pobreza se baja cada 10, 8% según el crecimiento del Producto Bruto Interno. Sí, cuando Alan García nos dejó con el 52%, y cuando volvió a tomar el poder él, la pobreza había reducido 30 y él la bajó 5 puntos menos, 25, Ollanta la bajó 3 puntos, 19, 20, entonces quedó. Viene este gobierno y de nuevo va a subir la pobreza. Porque, bueno, este gobierno tuvo la mala suerte del COVID. Hubo la mala suerte del COVID. Hubo la mala suerte del COVID, ¿no? Pero después creció y en el 22, porque ese es el efecto rebote, y en el 22, 3, que no nos sirve para nada. Tiene que ser
a partir de 4.5 para arriba, para reducir la pobreza. Y eso va a demorar por lo menos un quinquenio. Un quinquenio. Entonces, los que conocen tienen que amar y cuidar su trabajo como oro, ¿no? Bien, visto esto, pasamos el ciclo económico. El PBI de Estados Unidos crece en promedio de 3.5 anual a largo plazo. Ya lo dijeron acá, ya nos dijeron. Estados Unidos, 3.0, 3.5 a largo plazo. A largo plazo, ¿no? Sus grandes fluctuaciones a corto plazo. O grandes fluctuaciones a corto plazo. El consumo y la inversión fluctúan con el PBI, pero el consumo tiende a ser menos volátil. El consumo tiende a ser menos volátil y la inversión mucho más volátil, ¿no? Volátiles que se mueven rápidamente y el consumo se mueve lentamente. El desempleo o paro aumenta durante las recesiones. El desempleo o paro aumenta durante la recesión. Y cae durante los auges. El desempleo disminuye durante los auges y aumenta con las recesiones. Entonces, eso tenemos que tener claro. O sea, cuando aumenta el Producto Bruto Interno, hay más gente trabajando. La inversión de este año es cero, privada. La inversión pública ha bajado de 4 a 2. Ya mañana estamos en el 7º mes. Ya bajó ya. O sea que el desempleo va a subir. De todas maneras. El próximo año, la inversión privada va a ser 2 y la inversión pública va a ser 2. Por eso es que vamos a crecer a 1.5. ¿Por qué? Porque los inversionistas tienen miedo. Tú que fueras tu capital, tienen miedo. Tienen miedo a invertir. Este señor hoy día dice A, mañana dice B, pasado dice C. Parece que no hay una orientación clara, una luz al fondo del túnel. La ley de Okum es la relación negativa entre el PBI y el desempleo. O sea, la ley de Okum te dice que si el PBI crece 2 puntos, el desempleo disminuye medio punto. ¿Vale? Entonces, por cada 2 puntos de aumento del PBI, el desempleo cae medio punto. Esa es la famosa ley. Bueno, ahí tenemos la tasa de crecimiento real del consumo de Estados Unidos, ¿no? Que va directamente proporcional con la del consumo, lo que te quiere decir que el consumo va directamente proporcional con el Producto Bruto Interno, sigue la misma tendencia, ¿no? Casi la misma tendencia, y es alto el consumo, en todo el mundo es alto, no solamente en Estados Unidos. Después tenemos el consumo y la inversión. El consumo y la inversión. Entonces puede ver que la tasa de crecimiento de la inversión es más volátil que la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno y que la tasa de crecimiento del consumo. O sea, la inversión se mueve en rangos mucho más altos. Eso es lo que a ver. Bien. Sí, profesor. El desempleo. La población económicamente activa, mira cómo fluctuó del 70 al 2005, serían 35 años, 36 años. El desempleo en el último, del 2000 al 2005, ha estado entre 4.5 y 6. Entre 4.5. Han tratado de reducir el desempleo o el paro.
Del 80 al 90 el desempleo subió a más del 10%. Entonces, la idea es bajar el desempleo, reducir el desempleo. Esa es la idea. ¿Vale? Para eso Profesor, tiene que pero haber dicen que este paro no ha sido tan fuerte como el anterior y que parece que la otra semana van a hacer un paro más fuerte, ¿no? de los transportistas. Ujú. Seguramente. Es que no se han puesto de acuerdo, pero no, es que hay grupos que ya no le creen al gobierno, hay grupos que sí le creen, entonces están en una disyuntiva. Entonces, si hay facciones, si hay rupturas, la cosa no es coherente, la cosa no es coherente. Entonces, eh, ¿qué gremios son los que han parado? Los que traen productos de pan llevar de largos espacios de kilómetros, ¿no? Pero no han parado el sector transportista corto, el de las ciudades, el de las ciudades. Eh, si tú tomas un taxi, ya nos subieron el precio de los taxis, ya nos subieron. Antes un viaje de aquí al hospital del empleado era 8, ahora es 17, como la ves, 17 de aquí a allá. Alguien dijo, ¿sabe qué? Me voy caminando como que quemo energía. 17, sí. En realidad son 2 kilómetros. De aquí al empleado son 2 kilómetros. Pero si hacen taxi son 17. Pues la culpa la tiene el precio de los combustibles, no el chofer, porque él también compra, ¿no? Entonces, por una mala administración, ¿no? Por una mala administración. Bien, esa es la famosa ley de Ocon. El PBI sube 2 puntos y el desempleo baja medio punto. Ahí tiene los países la famosa ley de Ocon. Ah, indicadores económicos adelantados. Lo publica mensualmente, bueno, como el INEI, ¿no? El INEI. Su objetivo es pronosticar los cambios en la actividad económica en 6, 9 meses vista. Ellos evalúan cada trimestre y después pronostican si los cambios han sido fuertes o no, en 6 y 9 meses. Ellos tienen todas las herramientas necesarias para hacerlo. Nosotros no, nosotros no. ¿Y para qué sirven estos índices? Los empresarios del gobierno los aplican para sus planes, a pesar de ser, a pesar de no ser un predictor perfecto. Pero para algo sirven los empresarios del gobierno para sus planes. ¿Cuánto va a ser la inflación esperada el 31 de diciembre? Ya escribieron 2 dígitos, pero Velarde dice que un dígito. El fondo dice 2 dígitos, pero Velarde dice un dígito. Hay que esperar a ver quién tiene la razón, si los del fondo o Velarde, ¿no? Bien, si fuera un estado pesimista, el tipo de cambio a diciembre estaría 8 soles. Se depreciaría la moneda. Mi salario disminuye brutalmente. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir aumento. Pero no de salario nominal, sino de salario real. De salario real. Ah, estos son los índices en Estados Unidos, pues con los índices que trabajan la semana laboral media de obreros industriales, la variación semanal media del paro, nuevos pedidos de bienes de consumo y materias primas, nuevos pedidos de bienes de capital civiles, venta de los proveedores, nuevos pedidos de construcción concedidos, índice de cotizaciones bursátiles, la oferta monetaria M2, diferentes tipos de interés, la letra del tesoro y el índice de confianza en los consumidores. Nosotros tomamos algunos de esos
puntos para analizar, ¿no? Índice de confianza de los consumidores. Bien, todo eso nosotros también tenemos nuestros índices, nuestros índices. Si comienzan a vender fierro corrugado, ladrillo, cemento en cantidades, es un hecho de que el sector construcción se está dinamizando. Y el sector construcción es un efecto multiplicador para la economía. Eso es lo que es. ¿Okay? Bien. Indicadores económicos adelantados son los indicadores, ¿no? Indica para arriba. Acá tenemos dos posiciones temporales. A largo plazo, los precios son flexibles y responden a variaciones en la oferta y demanda. Esos son los neoclásicos los que presentan ese modelo. ¿Sí? Y a corto plazo, muchos precios están fijos en algún nivel predeterminado. A corto plazo es Keynes. Keynes todo lo hace en el corto plazo. Keynes decía, en el largo plazo ya estamos muertos. En el largo plazo ya estamos muertos. Entonces, Keynes decía que todo tiene que hacerse en el corto plazo, con los precios rígidos. Los precios rígidos. La economía se comporta de forma muy distinta cuando los precios están fijos. La producción se determina por el AVE de la oferta de capital y trabajo y tecnología. Los cambios de la demanda de bienes y servicios, consumo, inversión y gasto, solo afectan los precios y no las cantidades. Se supone una flexibilidad de precios completa y todo se aplica en el largo plazo. Eso es lo que hemos hecho en el capítulo 3 al capítulo 8. ¿No? Cuando los precios son fijos, como lo que plantea Keynes, la producción y el empleo también dependen de la demanda que está afectada por la política fiscal, gastos e impuestos, por la política monetaria, masa monetaria y tasa de interés. Otros factores como cambios exógenos, el consumo y la inversión. El consumo y la inversión son exógenos porque no están controlados por el modelo. Pueden cambiar por situaciones adversas, ¿no? Pueden cambiar por situaciones adversas. Entonces, ese es cuando los precios son fijos, teoría keynesiana. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? A ver, No, profesor. bien. La próxima clase nos hemos quedado en la transparencia 19, vamos a avanzar después de la práctica que van a hacer ustedes, van a la post próxima, o sea, sería el otro jueves. Terminaríamos este capítulo, ¿ok? Estamos hablando del 4 de julio. Estamos hablando del 4 de julio. No, estoy mal. No, estamos hablando del 7 de julio. 7 de julio. El 7 de julio terminaríamos este capítulo, el 12 y el 14. Ya, está bien, está correcto. Entonces, tienen que leer este capítulo y los tres que vienen, el 10, el 11 y el 12, ¿no? Para terminar y entender cómo se manejan las políticas económicas de impuestos
y gastos. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No, profesor. Bien, si es así, ahí nos quedaríamos. Yo le pondré asistencia a todos y continuaríamos. La exposición comienza a las 8:15, a las 8, no sé cuál de los dos grupos está primero, cuál de los grupos es primero. A ver, Por mi parte, no sé si voy a comenzar, pero nuestro grupo sería primero, profesor. Es el grupo 2. ya. Entonces ustedes lo coordinan y lo exponen. ¿Está bien? En cada dato estadístico que tengan, el BCR, el INEI o el MEF hace un comentario. ¿Por qué subió? ¿Por qué bajó? Y explican ahí. Esa es la idea, que tienen que buscar la información para poder entenderla. ¿Está bien? Ya, profesor, a las 8:15 comenzaría, ¿no? Ya, 8:15, quedamos así. ¿Ok? Quedamos así. Bien, Ok, profesor, hasta luego. hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Este es el capítulo.